Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en este webinar. Hoy queremos hablar de la importancia de la genética en el manejo multidisciplinario del cáncer. Eh, Desde hace muchos años sabemos que en general el cáncer es una enfermedad que tiene un trasfondo genético. Sin embargo, todos hemos escuchado acerca de los efectos secundarios que pues conlleva muchos de nuestros tratamientos, y mucho de esto pues se debía a un desconocimiento general al principio, en el que tratábamos a muchos pacientes con esquemas de tratamiento sistémico, de radioterapia o procedimientos quirúrgicos que en muchos casos llevaban a un sobretratamiento o a un infratratamiento para las pacientes. Eh, Hace unos años para acá hemos llegado a comprender un poco más con el conocimiento de la genética acerca del desarrollo, de cómo se originan los tumores y cómo estos van desarrollándose a través del tiempo. Y pues esto nos ha ayudado a tener una mejor optimización de los tratamientos gracias al conocimiento que hemos obtenido de ellos. Realmente la genética hoy por hoy va desde la prevención al diagnóstico hasta las decisiones de tratamiento que tomamos día a día con los pacientes, y ha venido a jugar un rol importante no solo en oncología, sino en la medicina en general, tratando de buscar el tratamiento correcto para el paciente correcto y evitar así tratamientos que sean innecesarios en muchos de los casos. Hoy contamos con tres expositores, tres médicos que forman parte todos ellos de nuestro centro de Integra Cancer Institute, quienes van a compartir con nosotros sobre la genética y el cáncer. Tenemos al doctor Luis Linares, él es radiooncólogo, graduado en la Universidad de San Carlos, y que tiene posgrados tanto en Royal Marsden en Londres como en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York. El doctor Linares actualmente es el director médico de Hub International, parte, como les decía, de nuestro equipo de médicos en Integra. El doctor Miguel Garcés, quien es patólogo, egresado también de la Universidad de San Carlos y con posgrado en la Universidad de California, certificado por el American Board of Pathology, quien es nuestro patólogo de referencia en el centro. Y el doctor Julio Lau de la Vega, gineco-oncólogo, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, y que hizo un posgrado de gineco-oncología en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Eh, Como ustedes, ya los que se han reunido a nuestros webinars previos, saben que estamos en toda la disponibilidad de atender sus inquietudes. En la parte de abajo de la pantalla, ustedes tienen una barra en la cual ustedes, hay una parte donde dice preguntas y respuestas, donde ustedes pueden enviarnos sus preguntas a través del chat. Y a los que nos están viendo en Facebook, pues también a través de ese medio pueden hacer sus preguntas y nosotros las vamos a ir respondiendo. Vamos a dejar la parte de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Y bueno, para empezar con el tema, el doctor Luis Linares va a hablarnos sobre aspectos generales de la genética del cáncer y la enfermedad adquirida. Doctor Linares, muchas gracias por compartir con nosotros. Bien, muchas gracias. Ese es otro de los esfuerzos de Integra en transmitir información. Es interesante cómo a través del tiempo y en los últimos años, sobre todo, perdón, la información de cáncer se ha diseminado, no muchas veces de la mejor manera, con muchas falacias, equivocaciones o mala información. No malintencionada, simplemente no una información no correcta. La herencia del cáncer, la genética del cáncer es algo que se está comenzando a hablar cada vez más. De hecho, es algo que nosotros incluso como médicos estamos hablando en los últimos años. Cuando uno habla de genética
es algo que se ha involucrado o se ha incorporado al conocimiento médico en las últimas décadas. Nos está ayudando en el diagnóstico, nos está ayudando en el pronóstico, nos está ayudando en la selección de tratamientos. Entonces es importante que vayamos entendiendo cuando hablamos de genética, y quiero hacer una diferenciación. Cuando hablamos de genética y cáncer, ¿cuál es la diferencia? Y de eso básicamente va a ser mi presentación. Eh, quiero excusarme si tenemos en el grupo médicos o gente del área de salud que sienta que mi presentación es muy básica, pero conscientemente hicimos el esfuerzo de hablar algo que todos podamos comprender, para que se sientan bien. Una gran proporción de los colegas médicos o dentro de salud también tienen dificultad en entender estos conceptos. Tal manera que espero que la entendamos. Mis disculpas para los que ya tienen bastante conocimiento y sientan que esto es muy, muy básico, pero partamos de eso. Vamos a comenzar con esto. ¿De qué estamos nosotros formados? Este es el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado de varios tejidos especializados. Tenemos las células secretoras, por ejemplo, las que nos dan el sudor, las que segregan el jugo gástrico, etcétera. Las células musculares, las células sanguíneas, las de la médula ósea, las células nerviosas. Son células o tejidos muy especializados, pero todos formados por células. Tenemos entre 30 y 40 billones de células en el organismo. Estas células se dividen, se multiplican y mueren. Hay células que pueden tardar 1 o 2 días en crecer, dividirse y morirse, como algunas de las células sanguíneas, pero hay otras células como las células nerviosas que puede tomar años o el resto de la vida en dividirse o multiplicarse. O sea que hay una división, pero todo eso es bajo un control. Ahora miremos. Acá tenemos una célula. Imaginémonos una célula como la casa. Ahí tenemos todo adentro. Nosotros hablamos dentro de la casa, ¿qué es lo más importante? El núcleo familiar. Entonces, dentro de la célula nosotros tenemos el núcleo, que es lo más importante. ¿Qué es lo que hay dentro del núcleo? Dentro del núcleo nosotros tenemos nuestro cromosomas. Tenemos 23 pares de estos colochitos. Ven acá, cada cromosoma es un ADN, ¿sí? Estos ADN son como una escalera helicoidal que se va uniendo. Es importante entender de que este ADN eh, tiene una combinación que es permanente y es eh, lo que es normal, es decir, está unido por lo que nosotros llamamos bases. Estas bases no son a random, ya son bases que son predeterminadas. Por ejemplo, cada base roja se va a unir siempre a una amarilla, una azul, a una verde. Eso es lo que normalmente sucede. Entonces tenemos la célula, dentro de la célula tenemos el núcleo, dentro del núcleo tenemos 23 pares de cromosomas y cada cromosoma tiene estas como escaleras helicoidales que están unidas. Cuando nosotros hablamos de esos cromosomas, ya les expliqué, cada cromosoma va a tener el ADN. Este ADN va a tener estas combinaciones de bases, unos grupos de estas bases de lo que nosotros llamamos genes. Esto es lo que nos va a determinar nuestras características, lo que heredamos. Si somos altos, bajos, colochos, lisos, pelo negro, pelo rubio, ojos azules, ojos cafés, etc. Todo esto nosotros lo heredamos. ¿De dónde? Lo heredamos de acá, de esta combinación de bases. Después les vamos
a poner nombre, pero es esta combinación de bases que cuando es normal, pues nos va a dar una genética normal. Y cuando se divide justo a la mitad y forma una nueva célula que es idéntica a la anterior. Entonces, cuando hablamos nosotros de cáncer, y aquí por favor pongamos atención, genético y hereditario no siempre es lo mismo. Algo que hemos ido entendiendo últimamente y es de vital importancia en el desarrollo es que ahora sí entendemos que todos los cánceres tienen una malformación o una mutación, un cambio a este nivel, a nivel genético. Los genes están en el ADN de cada célula del cuerpo y controlan cómo se comportan estas células, cuándo se dividen, cuándo crecen, cuándo mueren. Eso es de una forma normal. Ahora, cuando estos genes se alteran, ya no siguen esas órdenes, ya no siguen ese patrón normal. Entonces entran dentro de lo que nosotros llamamos mutaciones. Mutaciones quiere decir cambio en estos genes. Y cuando estas mutaciones se alteran, es cuando ya no siguen un orden normal y producen anormalidades. Algunas de estas mutaciones se pueden heredar y es lo que nosotros llamamos un cáncer hereditario o mutaciones germinales, que vienen desde que se forma el embrión, heredado del padre y de la madre. Miremos acá. Esta es una célula, ¿sí? Una célula normal. Como les decía anteriormente, lo más importante es el núcleo. Cuando el organismo, el metabolismo del cuerpo le dice a esta célula, bueno, ahora te toca dividirse, lo que hace es que este núcleo se duplica y una vez se ha duplicado, la mitad se va para un lado y la otra mitad se va para el otro lado, comienzan a separarse y ahí ya tenemos una célula que ya tiene de nuevo sus cromosomas normales, comienza a dividirse y tenemos dos células normales. Esto es una división, una mitosis, así se le llama a este tipo de división que es normal. Bueno, y esto es lo que normalmente sucede. Entonces, tenemos una célula normal, se divide y nos va a dar dos células idénticas a la anterior. Constantemente sucede que una de las células tiene más de algún cambio, alguna alteración, alguna normalidad a ese nivel genético. Pero la gran mayoría de estas células van y se mueren. No tienen capacidad de sobrevivir y las células se siguen dividiendo, produciendo células normales. Esto es una división de una célula normal. Ahora, ¿qué pasa cuando esta célula logra sobrevivir? No solo logra sobrevivir, sino ya en su siguiente generación va a crear células todavía más anormales, más lejos, más diferente de lo que sería una célula normal y se sigue cambiando, diferenciando de una célula normal hasta que llega a ser una célula que no tiene control y ahí tenemos un crecimiento sin control, un crecimiento tumoral. Entonces entendamos esto, ¿sí? Esto es una división normal y esto es una división natural. Dentro de la división normal siempre se van a producir células que no son normales, pero el organismo se va a encargar de sacarlas. Ahora, cuando eso no sucede, llegamos a esto, a tener un crecimiento sin control. Entonces, veamos qué es lo que es hereditario y qué es lo que es genético. Les decía anteriormente que todos los cánceres tienen un componente genético. Cuando hablamos de enfermedades hereditarias, enfermedades en general, son esas anormalidades en los genes que se transmiten a través del material genético de los padres a sus hijos. No quiere decir que lo llegue a manifestar, simplemente que tiene ese cambio. No quiere decir que los padres lo hayan padecido, simplemente que dentro de ese ADN habían genes que eran anormales y que se heredaron. Quiere decir que uno de los progenitores es portador de la enfermedad,
la puede padecer o no, pero sí la puede transmitir a su descendencia. Esto es una anormalidad genética y el cáncer puede ser uno de esos. El cáncer, algunas de estas mutaciones son heredadas. ¿Qué quiere decir? Que lo pasan del padre o la madre desde el útero y por eso se llaman mutaciones germinales. Como por ejemplo, muchas de esas mutaciones anormales en el cáncer de mama, como el BRCA1, BRCA2, que se pueden heredar de padres a hijos y que incrementa el riesgo de cáncer de mama, ovario, próstata, páncreas, etc. Este es un cáncer hereditario. ¿Se recuerdan el otro, el genético? Todos los cánceres tienen un componente genético, pero no quiere decir que sea heredado. Cuando hablamos de cáncer hereditario, es que se hereda de padres a hijos. Y aquí tenemos, esto es un cromosoma, aquí está la normalidad de cáncer en el cáncer de mama, como el BRCA1, en el cromosoma 17, en el cromosoma 13 tiene esta otra anormalidad, el BRCA2. Esto se puede heredar de padres a hijos, se puede o no manifestar, pero ya definitivamente cuando se tiene esta anormalidad, si hay un riesgo alto de padecer de cáncer. Afortunadamente, estas herencias o mutaciones germinales no son tan comunes y pueden representar tal vez no más del 10% de los cánceres. De esto se va a hablar posteriormente. Pero espero que ya vayamos entendiendo un poquito dentro de lo que es heredado, que es lo que viene de padres, papá o mamá a los hijos, y la parte genética, que todos los cánceres lo que van a tener es una anormalidad genética. El ADN, les decía, está formado de genes. En el mapa genético humano tenemos por ADN entre 20 y 25 mil genes, estas pequeñas combinaciones que les he estado hablando anteriormente. Este solo es un dato que es interesante para que nos haga pensar un poquito. Cuando uno se cree muy especial, muy diferente, yo soy alguien muy especial, bueno, para que sepan, el 99% de nuestros genes son idénticos al resto del mundo. Es apenas el 1% el que va a hacer la diferencia, donde vemos la altura, color de piel, color de ojos, etc. Pero nosotros los seres humanos somos idénticos en el 99%. Ahora, ya entendimos un poco lo que es el tumor heredado. Ahora veamos los tumores que no son heredados, son adquiridos. Y estos se pueden desarrollar durante el crecimiento de las personas. Si se recuerdan anteriormente, les decía que en esa división celular puede haber anormalidades en estos genes, pero la célula puede morir y desaparecer, pero cuando permanece esa mutación, entonces sí, ya tenemos problemas. Esas mutaciones pueden ocurrir naturalmente o pueden ser el resultado de factores ambientales, como vamos a ver posteriormente, como el tabaco, la radiación solar, la dieta, químicos, etc. Aquí estamos hablando de tumores adquiridos, no heredados. Algunas causas de estas mutaciones, pueden haber mutaciones espontáneas, es decir, simplemente suceden, pueden desaparecer, pero también eventualmente pueden no ser controlada por el organismo y llegar a producir, en el caso de cáncer, cáncer. En el caso de otras enfermedades, esas otras enfermedades. Pero hay mutaciones inducidas. La radiación es una de ellas, estamos hablando específicamente de la radiación solar, pero también la radiación que se usa a veces para radioterapia. Si ustedes se recuerdan de la bomba de Nagasaki y Hiroshima, los accidentes nucleares que han habido en Estados Unidos, en Rusia, en Japón, que por el accidente se diseminó, se dispersó unas cantidades enormes de radiación. La consecuencia fue que la población alrededor de estas áreas
Muchos de ellos eventualmente desarrollaron cáncer. Químicos, esto sería un tema completo, los químicos que eventualmente pueden producir estas mutaciones. La inflamación crónica también puede ser tema grande en cuanto a cáncer, pero me voy a circunscribir a esto, hábitos y vicios. ¿Hábitos a qué me refiero? Hábitos en general. Hábito puede ser la dieta que tiene un exceso de carbohidratos. Yo soy creyente de eso, pueden haber controversias, pero yo sí lo creo. El exceso de carbohidratos, que sobre todo carbohidratos no saturados, las grasas, eh, los vicios, el tabaco definitivamente, eh, el exceso de alcohol, pero también dentro de los hábitos está la vida sedentaria, la poca actividad, etcétera. Y también, producto de muchos de esos, es la formación de radicales de oxígeno, que también ameritan otro tema. Y los virus, sí, ahora lo sabemos muy bien, hay tipos de cáncer que son directamente relacionados a los virus, como el cáncer de cervix y en las últimas décadas el cáncer de la cavidad oral debido al virus del papiloma. Hay una ciencia ahorita que nos va a definir mucho nuestro futuro que se llama la epigenética y es un cambio de la ciencia que investiga por qué algunos de estos genes cambian en el cuerpo y otras no. Hay gente que dice, mire, mi abuelo fumó toda su vida y nunca le dio cáncer. En cambio, mi tía fumó solo por 10 años y tiene cáncer de pulmón. Hay algo ahí genético que lo tenemos que ir entendiendo. Porque puede causar ciertas características o vulnerabilidades a ciertas enfermedades, incluyendo el cáncer, y estudia cómo el medio ambiente puede explicar alguno de estos cambios. O sea, ya tenemos esas alteraciones a nivel genético, que si tenemos un estímulo, se pueden empeorar y eventualmente, en el caso del cáncer, producir exactamente eso, cáncer. Esto parece un slide muy ocupado, pero por favor, si me siguen, van a ver que es muy sencillo. ¿Se recuerdan de esta escalera helicoidal que es el ADN? Este ADN tenía lo que yo decía, esas bases o puentes. Esas bases son químicos y cada base tiene un nombre: guanina, citosina, adenina y timina. Y cada guanina siempre se va a unir a una citosina y una adenina a una timina. Y tienen un orden. Esto no es es al azar, pero es en un orden. En una célula normal y hay miles de combinaciones. Pero en una célula normal, por ejemplo, aquí tenemos una guanina de citosina, citosina, guanina, que van a seguir de una adenina y timina. Esto es lo normal y se va a reproducir. Y conforme esto se reproduzca así, va a ser normal. Estas genes que tenemos acá, estas combinaciones, van a producir proteínas. No voy a entrar en esto porque ese es otro tema, pero lo que quiero enfatizar es que esto se mantiene como un patrón constante y eso es lo que lo que es una célula normal. Ahora vengamos acá. Esta es la célula normal. Este es el orden de estas bases: citosina, adenina, timina, citosina, etcétera. Y acuérdense que hay miles de combinaciones. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un cambio de una base? Aquí debería de haber habido una adenina y se nos metió una citosina. Esto ya no es normal. ¿Qué tal si no es que solo se cambio, sino que además se nos mete algo más? Aquí tenemos dos guaninas donde debería haber habido una timina. O perdimos la adenina y se nos metieron dos citosinas. Todas esas se llaman mutaciones genéticas. Y entonces, en esa helicoidal del ADN vamos a tener estas anormalidades. Estas anormalidades se pueden formar de nuevo, espontáneas, como les expliqué anteriormente, o pueden ser heredadas. Que uno de los padres tiene esta anormalidad y la va a heredar. No quiere decir que la manifieste, puede manifestarla sí o no, la puede heredar, se puede manifestar sí o no. Pero estas malformaciones, aquí tenemos nuestra vida.
nacemos y comenzamos a tener ese impacto, esa lluvia de factores externos. Y aquí tenemos nuestra célula, nuestro ADN, nuestros genes, y eventualmente ya comienzan a haber ataques. Acuérdense que hay genes que normalmente se pueden producir que no son normales, pero pueden morir. Pero ¿qué tal si comenzamos a bombardearlos con anormalidades? Obesidad, una de ellos, sedentarismo, tabaco, etcétera. Entonces estas células de repente tienen ese estímulo y ya con todo esto que viene a través de la vida, eventualmente desarrollamos lo que nosotros llamamos un cáncer. Si ya tenemos algunas anormalidades y de repente les añadimos algo como la gente que piensa que fumar no tiene nada que ver, bueno, este fumar les va a hacer eventualmente esto. Entonces esta normalidad genética la puede uno transformar naturalmente o puede ser inducida por ambientes externos. Todo esto, entonces, lo que nos ha ayudado es a entender de dónde viene el cáncer, cómo lo podemos tratar, qué podemos esperar de cada cáncer según su origen o componente genético y más interesante aún, cómo podemos usar esa información para determinar tratamientos. Así es que mis colegas, el doctor Garcés y el doctor Lau, ahora nos van a hablar de cuáles son las evaluaciones que disponemos para estudiar estos cambios, cómo se aplican estos conceptos en los cánceres más comunes y el impacto de estos análisis en nuestra capacidad de responder al tratamiento. Con esto termino. Gracias y me quedo ahí para ver después las preguntas que puedan tener. Así es que le doy la palabra a nuestro moderador, al doctor Pierre Ramos. Muchas gracias, doctor Linares, por su presentación. Realmente creo que ha llenado ahí los requerimientos de la información elemental para poder ahora partir a algo un poquito más específico. Vamos a pasar ahora a escuchar al doctor Miguel Garcés, quien ya habíamos presentado. El doctor Garcés nos va a hablar sobre los cambios genéticos en cáncer. Él, al ser patólogo, pues enfocará su plática más a cambios propios celulares. Doctor Garcés, le dejamos a usted la palabra. Muchas gracias. Gracias. Si puede abrir su video, doctor Garcés. No, no puedo, no, me tienen que dejar entrar. Ahora No puedo. Creo que usted tiene que salir. Listo. Ahora sí, Muy ahora bien. sí. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Bueno, primero quiero agradecerle a Íntegra la invitación a participar en esta actividad. Es un tema muy interesante que todos debemos conocer, es cómo el medio genético se desarrolla en cáncer y comprender de que hay cánceres que son somáticos, que las alteraciones genéticas son somáticas, hay otros cánceres que las alteraciones genéticas son germinales, o sea, son heredadas. Los cánceres heredados son la gran minoría. Se estima que no más de un 10% de los cánceres tienen alguna relación hereditaria. Tal vez los más importantes, mama, colon, y después tenemos algunos cuadros hereditarios también que son múltiples neoplasias, como síndrome de Lynch o síndrome de Li-Fraumeni. Pero esos son los menos. Yo quiero ahorita hacer una revisión rápida del cáncer en el mundo, el problema del cáncer en el mundo, el problema del cáncer en los diferentes países según su grado de desarrollo, y luego entramos propiamente a lo genético. En el mundo hay 14 millones de casos nuevos y 8 millones de muertos, o sea que el cáncer está provocando una mortalidad mayor del 50%. Algo importante es
que en nuestros países es donde tenemos más cantidad de casos. El número de casos 2002 en países de menor desarrollo económico es 8 millones, mayor de desarrollo económico 6 millones. Sin embargo, la muerte realmente es mucho mayor en nuestros países, ¿verdad? Algo estamos haciendo que nos hace ver que en los países de mayor desarrollo económico, aunque hay más cánceres, pero aunque hay un buen número de cánceres, el porcentaje de personas que mueren es menor. O sea que hay mucho que trabajar, tanto en prevención, como en diagnóstico temprano, como en tratamiento. Muestro el porcentaje de cánceres en el mundo. Como verán, el más frecuente es pulmón. Y el pulmón se asocia básicamente al tabaco. Del total de cáncer de pulmón, 80% son causados. Luego tenemos en segundo lugar en el mundo es cáncer de mama. El lugar es colorectal, quiere decir colon y recto. Luego próstata, luego estómago, hígado, cervix y otros. Quisiera destacar que en Guatemala, aunque no es así en el mundo, pero en Guatemala los dos cánceres más comunes son cervix y estómago, que también se llaman cánceres de la pobreza, son más comunes en gentes de pocos recursos económicos. ¿Y por qué? Porque ellos están expuestos a los factores causales de esta neoplasia. Nosotros hoy vamos a referirnos a los mama, colorectal, estómago. Antes de entrar a la cosa genética, sí, me parece muy pertinente recordar cómo hemos avanzado en la historia. Nosotros tenemos conocimiento del cáncer de hace por lo menos 3 milenios, hace 3000 años, y el primer escrito sobre el cáncer fue de 3000 años antes de Cristo, un papiro egipcio, donde se describía la enfermedad, pero era de causa desconocida, sin tratamiento. No había ninguna referencia ni a la causa ni al tratamiento, pero ya sabíamos que el cáncer existía y estaba descrito. Después de esto, pasaron muchos años, toda la Edad Media no se avanzó en nada y seguíamos desconociendo cómo abordar el tema. En el 1761, un señor que se llamaba Morgagni hace autopsias en enfermos. Durante la Edad Media la autopsia era prohibida por razones religiosas, pero este señor que se llama la patología orgánica. Todo el ser humano dice, bueno, la causa de la enfermedad está en el órgano. Luego viene Bichat, que era un francés, en esta época que estamos mostrando aquí, y él crea la patología tisular. Pero algo que yo considero muy importante de destacar es que tanto Morgagni con su patología orgánica como Bichat no utilizaron nunca el microscopio. Estas observaciones de los diferentes, Bichat describió más de 20 tejidos, era solo la observación macroscópica. Pero como verán ustedes, hasta época reciente, en 1802, no teníamos conocimiento del cáncer. La primera vez que se habló de cáncer y alguna relación biológica con otros sistemas fue Ramazzini, que observó alta frecuencia del cáncer de pecho en monjas. Y él equivocadamente dijo que era debido a la falta de exceso. En realidad no es eso. Es porque las monjas no tienen hijos. Y tener hijos protege del cáncer de mama. Pero ya él hace destacar que aquí hay un factor hormonal. Y el que completa eso es el señor Bixson en Escocia, que él era un cirujano militar, y él le quitó los ovarios a uno de sus pacientes y demostró que cuando hacía ovarios, los tumores se encogían. Y él sí plantea de que el cáncer de mama tenía una influencia hormonal, lo cual se ha comprobado después. ¿Cuándo empieza el microscopio? El microscopio no empieza sino hasta el siglo XIX con Bishop, era un epidemiólogo social y era también un patólogo, y él crea la patología celular. Ahora estamos aquí en la época de la microscopía de luz, y créanme que mucho de lo que hacemos los patólogos en la actualidad sigue siendo microscopía de luz, con microscopios un poco más modernos que estos, pero es microscopía de luz. La genética es un área nueva en patología, es un área que requiere de una complejidad tecnológica importante. Complejidad tecnológica que afortunadamente ya la tenemos en Guatemala y podemos afirmar con tranquilidad que en Guatemala ya podemos hacer estudios
de factores genéticos en cáncer. Después de esta parte de la microscopía de óptica, el siguiente gran avance es la inmunohistoquímica. Ya estamos pensando en un siglo XX avanzado. Siglo XX avanzado que tenemos, bueno, la microscopía de luz que se está utilizando, el microscopio electrónico y la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es una tinción que tiñe de café cuando uno detecta los antígenos, pero es una tinción que nos demuestra la presencia de las proteínas de ciertos genes. Entonces se crea la patología molecular, que es donde estamos en este momento. La patología molecular tiene dos grandes componentes, la genómica y la bioquímica. La genómica, lo que ya se refirió el doctor Linares, que es el estudio de los genes. Los genes no son más que segmentos del ADN, y el ADN no es más que constitución del cromosoma, y los cromosomas no son más que constitución de los núcleos celulares. O sea, vamos a la célula, el núcleo celular, el cromosoma, y de ahí viene el ADN. Y este ADN va a determinar, a través de pasar a ARN, que se produzcan proteínas. Entonces, es muy importante conocer la genómica y conocer los genes, porque los genes van a producir proteínas. Las que actúan en el cuerpo humano son las proteínas. Lo que nosotros determinamos con inmunohistoquímica son las proteínas. Lo que determinamos con algunas técnicas de biología molecular también son proteínas, aunque también podemos determinar el contenido genético de los tumores. Técnicas contemporáneas, tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, nos muestra si tenemos ADN o ARN, y esto como un recurso mnemotécnico. Solo quiero que recuerden que las técnicas que se están utilizando actualmente para el diagnóstico del COVID, la más importante es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Tenemos secuenciación que se llama de la siguiente generación, que es una secuenciación para identificar los genes que hay, ya sea en un tumor o los genes que hay en una muestra de sangre, para ver cuáles son células germinales. En las células germinales vamos a detectar en las células normales de una persona, no es el cáncer. Los genes de cáncer somáticos también se detectan, pero se detectan en el tumor. Una cosa es tratar el tumor y otra es tratar una muestra de sangre periférica. Bien, entonces tenemos PCR, secuenciación de siguiente generación, hibridización in situ fluorescente, se llama FISH por la abreviación en inglés. Lo que hace el FISH es decirnos qué cadenas tenemos ahí de ADN o de ARN, y eso también se tiñe con un anticuerpo fluorescente y se ve al micropuesto. Es una técnica relativamente sencilla, pero ustedes verán que uno siempre recomienda FISH para comprobar si un HER2 es realmente positivo. Cuando un HER2 está en duda, se recomienda hacer un FISH. Y eso se hace. Los arreglos de ADN le muestra cuáles son los genes que están en una determinada muestra. Estas son como las técnicas contemporáneas. Ahora vamos a ver, utilizando esas técnicas, cómo lo aplicamos en el cada día. Hay muchos tipos de cánceres. Hay carcinomas, sarcomas, linfomas, leucemias y otros del sistema nervioso. Yo me voy a estar refiriendo en lo que queda de la presentación a los carcinomas. No vamos a entrar a las otras. ¿Por qué no? Porque lo que se pretende con esa plática es dar un ejemplo de la importancia de los estudios genéticos. Y vamos a utilizar los carcinomas, que además son las neoplasias más comunes. Es mucho más común el carcinoma que el sarcoma. Y me gusta referirme mucho al cáncer gástrico. Bueno, por un lado lo tenemos que tener en cuenta, es el que más mata en Guatemala, es cáncer gástrico. Es el más común es el cáncer de cervix. O el que más mata es el cáncer gástrico, tiene mayor letalidad. Y esto es muy importante. ¿Cuándo comienza un cáncer? Usualmente los cánceres comienzan en la infancia. Y si nosotros queremos prevenir, tenemos que empezar a trabajar con los niños de pequeños. Tres momentos en el desarrollo del cáncer. Uno se llama preiniciación, el otro es iniciación y el otro es promoción. Preiniciación es cuando tenemos los factores carcinogénicos juntos.
pero que todavía no han afectado el ADN. Iniciación es cuando ya afectan el ADN, es cuando producen mutación. Promoción es cuando se producen más mutaciones. Si nosotros tenemos un niño, usualmente esto ocurre en poblaciones pobres, que tiene infección por H. pylori, come mucha sal, tiene bajo ácido ascórbico, tiene déficit nutricional, él aquí en este momento ya comienza con algunas mutaciones hasta que sea un proceso de iniciación. La iniciación es el cambio de ADN que es irreversible. Eso no va a echar para atrás. Pero no necesariamente se desarrolla el cáncer a no ser que haya un proceso de promoción. Es otros factores que hacen que hayan más mutaciones. Todo cáncer se desarrolla por múltiples mutaciones, no es una sola mutación. No hay cáncer de una mutación, hay cáncer de múltiples mutaciones. Bien. Entonces, con este modelo en mente, recordemos entonces las 3 etapas: preiniciación, iniciación, promoción, y que esto es un proceso que toma muchísimos años. Por ejemplo, en el cáncer del cuello de la matriz, se considera que la latencia es como de 20 años, nos da mucho tiempo diagnosticarlo tempranamente. Y así son la mayor parte de cáncer, nos da mucho tiempo diagnosticarlo tempranamente. Vamos a entrar a la mama, a dar algunos ejemplos concretos. En la mama tenemos los lobulillos mamarios y tenemos los conductos mamarios. Los carcinomas se desarrollan hacia de los lobulillos o los conductos, y el resto de neoplasias se desarrollan de otras partes del tejido mamario. Entonces, el epitelio ductal. El epitelio son las células de revestimiento de los acinos mamarios donde se produce la leche. Eso es el epitelio lobular o lobular. Y el epitelio ductal es el de los conductos. De cualquiera de los dos epitelios se desarrolla un adenocarcinoma. Entonces, señor, usted tiene un adenocarcinoma. ¿Y dónde se desarrolla? Puede ser ductal, puede ser lobular. Ahora, antiguamente la clasificación era más allá de decir, no, usted tiene un adenocarcinoma ductal, pobremente diferenciado, y hasta ahí terminados, pero ya no. Esto es lo tradicional. ¿Cómo clasificamos nosotros los carcinomas y cuál es el pronóstico, los factores pronósticos y predictivos? O sea, lo pronóstico es cómo me va a ir. Lo predictivo es qué tratamiento puedo utilizar. Para determinar esto, ¿qué usamos? La edad, grado histológico, tipo histológico, ganglios linfáticos, tamaño del tumor y la invasión linfovascular. Con la patología molecular, como ya digo, como la introducción de la inmunohistoquímica, esto cambia. Y algo que cambió radicalmente el abordaje en cáncer de mama fue descubrir que tenía receptores hormonales. Así como el señor Bitson en Escocia nos había hecho ver de que las mujeres que le quitaban los ovarios, mejoraba el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque disminuía la producción de estrógeno. El cáncer de mama es un tumor hormonal, así como lo es el de próstata en el hombre. Es la estimulación hormonal que hace que ese tumor crezca. Y sabemos que hay genes que producen estos receptores hormonales. Aquí están, este es un receptor de estrógeno. Y hemos visto también cómo estos receptores, a través de unas vías de comunicación adentro de la célula, ¿no?, llegan hasta el núcleo. Y en el núcleo le van a decir a la célula que se reproduzca o que no se reproduzca. También le van a decir a la célula que altere algunos mecanismos para que la reproducción sea mayor. Entonces, un tumor que está con receptores hormonales lo podemos diagnosticar con inmunohistoquímica. Es fácil hacerlo, es muy sencillo. Y es parte de la patología molecular. Hay genes que nos producen esto. Luego, el otro gen muy importante en cáncer de mama, y como les digo, no quiero dar una plática sobre toda la genética de cáncer de mama, quiero ilustrar cómo es la influencia de los genes en cáncer de mama. El otro gen muy importante es el gen que se llama el HER2. Esta es una célula normal aquí a la izquierda. Tiene estos receptores de crecimiento. El HER2 no es más que un receptor de crecimiento. Es necesario en la célula porque la célula se comunica con su medio ambiente
Y este receptor de crecimiento le dice a la célula que se reproduzca. Entonces las mamas se reproducen normalmente, pero también tienen mecanismos de control y no llegar a cáncer. Pero si el gen HER2 muta, en lugar de tener 3 receptores, vamos a tener miles, mejor dicho, millones de receptores. Entonces, seguimos aquí en el medio ambiente con los factores de crecimiento, pero esta célula ya no va a tener 3 receptores, sino que va a tener miles o millones de receptores, por lo tanto se va a reproducir mucho más rápidamente. Ese gen HER2 ocurre en el cromosoma 17. Y lo que ocurre es que cuando ese gen se altera, se amplifica, o sea, el gen crece. Y al crecer el gen, produce más proteínas. Recuerden lo que les decía, la genómica y la proteómica. La genómica es los genes y la proteómica son las proteínas producidas por los genes. Lo que estamos viendo aquí en la periferia de la célula no es el gen, son las proteínas. La inmunohistoquímica me dice que esa proteína está allí. ¿Por qué es muy importante esto? Porque hay un tratamiento específico para los pacientes que son HER2 positivos. Se les da una medicina específica. El doctor Lau va a ampliar más en eso. Y cuando tenemos receptores hormonales positivos, también se dan bloqueadores de los receptores hormonales para que esos receptores hormonales ya no estén mandando las órdenes al núcleo de que se reproduzca. Entonces, esto es muy importante para el tratamiento, para el pronóstico, para el futuro del paciente. Bien. Solo para enseñarles cómo se mira la inmunohistoquímica. Esta es una tinción para receptores de estrógenos. Y ven en los núcleos, aquí los que se tiñen son los núcleos de las células, como nos dijo el doctor Linares, que es donde está el material genético. Eso es lo que estamos teniendo aquí. Ese material genético, el HER2, produce una proteína. Ahí está, lo que estamos viendo aquí es la expresión de esa proteína. Bueno, ¿qué sirve eso? Bueno, en base a si son receptores hormonales positivos o no, o si es HER2 positivo, tenemos una gran clasificación de cánceres de mama, pero ahorita sí es en base a la biología molecular, que son tumores que tienen receptores hormonales, puede ser luminal A, luminal B es más agresivo que luminal A. O sea, es importante determinar esto. Si es HER2, tiene baja expresión de receptores de estrógeno y otros genes, y tiene alta expresión de HER2, necesita una medicina específica. Si es basal, o sea que es receptores hormonales negativos, y es HER2 negativo, es lo que se llama basal, y estos tumores tienen mucha mayor agresividad. Esto es importante para el clínico debe saber esto. Esto no es un juego académico, esto es muy importante para el cada día. En la mama también tenemos genética. Las firmas genéticas no son más que un conjunto de genes que existen y son firmas genéticas que se pueden hacer en saliva, se pueden hacer en la sangre, y vamos a ver cuáles son los genes que tenemos. Se aplica en cáncer de mama temprano sin metástasis. Y hay varios, hay uno que se llama oncotipo, hay otro que se llama mamograma, hay varios. En Europa se usan unos, en América, en nuestro medio, el que más usamos es el oncotipo, que mide 21 genes. Uno de esos genes es el HER2. Hay genes de invasión de la neoplasia. Hay genes de proliferación, como el Ki67, es un gen muy común. Hay genes de estrógeno, miren, estrógeno, hay genes de progesterona. Entonces, nos da un score. Si el score es menos de 18, pacientes de bajo riesgo y buen pronóstico. Si es más de 31, pacientes de alto riesgo y pronóstico desfavorable. El doctor no va a hablar más de la aplicación clínica, porque solo quería mostrarles cuál es la importancia de por qué es que hay que hacer. Bien, salimos del colon. Hablé del cáncer gástrico con la intención de mostrarles cómo se desarrolla en el tiempo y de mostrarles los dos momentos del desarrollo del cáncer, el momento de la iniciación y el momento de la promoción. Vamos a otro cáncer. Es un cáncer que se ha utilizado mucho como un modelo de carcinogénesis. Ha sido fácil estudiarlo. Es el cáncer de colon. El cáncer de colon es el tercero más común en el mundo. Más o menos 1.4 millones de casos. Y en el 2035 van a haber 1.36 millones en hombres y 1 millón en mujeres.
Ya esto nos está diciendo que el cáncer de colon tiene una clara diferenciación sexual. O sea, en el género masculino es mucho más común que en el género femenino. ¿El por qué? Tenemos que estudiar. El cáncer de colon es un cáncer muy heterogéneo. Imagínense que el colon solo hay uno, como lo ven acá. En el colon hay ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Imagínense ustedes que en las diferentes partes del colon, la frecuencia del cáncer es diferente. Los cánceres más comunes ocurren del lado izquierdo, en el colon en el sigmoides y en el recto. Son las dos áreas donde son los cánceres más comunes. Después le sigue ciego, pues sigue colon ascendente, colon descendente y colon transverso. Donde menos ocurre el cáncer es en el colon transverso. ¿Y por qué? Eso tiene que ver con factores del medio ambiente, esas localizaciones y factores genéticos. Vamos a ver eso ahorita. Es muy importante que los cánceres pueden ser prevenibles, ¿verdad? Porque, bueno, ya les dije que hay una preferencia por el sexo masculino, pero también cáncer colorectal está muy relacionado con el estilo de vida, exceso de peso, dieta alta en grasas saturadas, alcohol. Adenoma, las personas que tienen adenomas en el colon son las que desarrollan cánceres posteriormente. Todo cáncer colónico viene de un adenoma. Y otra enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria del colon, y el riesgo de cáncer es de 4 a 20 veces. Ahora, la mayor parte de nosotros no tenemos enfermedad inflamatoria del colon, pero sí compartimos estos riesgos y cada vez, mientras más hacemos ese mundo occidental de sobrepeso, dieta alta en grasa, que nos gustan las carnes rojas, más posibilidades vamos a tener de desarrollar cáncer de colon. Y de hecho, el cáncer de colon está subiendo en las sociedades de mayores ingresos económicos, que son las ¿Cómo lo dividimos? Ya dije que era heterogéneo. Y aquí quiero insistir en la parte genética. Miren, 65-80% de los cánceres de colon son esporádicos, no asociados a la familia, no hay relación familiar, son esporádicos. Es alguna persona que tuvo unos factores de riesgo específicos. Y ese 30% hay una historia familiar. Y esto pasa como en la mama. Que hay historia familiar de cáncer de mama, quiere decir que hay mayor riesgo de cáncer de mama, pero no podemos identificar precisamente cuáles son esos genes. Aunque en mama ya hemos adelantado, aparte del BRCA1 y BRCA2, que no hay ninguna duda, hay otros genes que se asocian a eso, y algo que debemos investigar en colon, cuáles son estos genes asociados a historia familiar. Lo que sí es cierto, sin ninguna duda, es que mientras más cáncer de colon hay en la familia, más probabilidad vamos a tener nosotros de tenerlo. Y luego hay algunos grupos que sí son genéticos, hay unos síndromes raros como el Li-Fraumeni, la poliposis adenomatosa familiar y el dolor hereditario no polipósico. Este se asocia también al llamado síndrome de Lynch, que se asocia también al carcinoma del cuerpo del útero y otros carcinomas. ¿Qué pasa en el colon? Recuerden por favor el cáncer gástrico. Y aquí cuando nos vamos aquí a epitelio normal, esto puede ser de 20 años, 30 años, o sea, es epitelio normal. Si no nos cuidamos, van a empezar a ocurrir mutaciones. Y si no nos cuidamos, las mutaciones van a continuar. Recuerden que hay preiniciación, iniciación y promoción. El cáncer de colon ha sido muy bien estudiado. La primera mutación es una que se llama señalización WNT. El WNT es un área de un receptor en la pared celular. Y aquí hay una alteración del APC. Es un gen muy importante en el cáncer de colon, es el que se asocia a la adenomatosis múltiple. Una vez que este gen se altera, hay algunos cambios que se llaman displásicos, no es cáncer. Pero ya este epitelio está alterado, esto es irreversible, aquí ya se inició el proceso. ¿Y qué va a pasar? ¿Voy a tener cáncer? No, no necesariamente. Va a tener cáncer si tiene otros factores, pero todavía lo puede prevenir. Todavía lo puede prevenir.
se altera el KRAS y se altera el gen BRAF y ahora tenemos un adenoma. Entonces, lo que se recomienda es que se hagan colonoscopía a las personas para sacarle los adenomas, porque todos los cánceres proceden de adenomas. Pero vean ustedes, si no detuve yo esta cadena de alteraciones genéticas, llegué a un adenoma. Y ahora aquí hay otras alteraciones genéticas. Y tenemos, este es un adenoma temprano, un adenoma tardío, hasta que llegamos al cáncer a través de las alteraciones del P53 y de otros genes. Lo que mostramos aquí es dos cosas. Uno es la evolución en el tiempo. El cáncer toma tiempo para desarrollarse. Dos es que en ese tiempo para desarrollarse hay diferentes alteraciones genéticas y que yo puedo detenerlas en cualquier momento si ejecuto las medidas de prevención adecuada o de diagnóstico temprano para diagnosticar un adenoma, quitarlo y ya no me va a dar cáncer. Esto, yo entiendo que tenemos un gran público que no es médico, pero esta es una biopsia normal del colon. Esta es una mucosa que comienza, este ya es el adenoma y este es un carcinoma. Solo quiero que vean cómo esto se va desarrollando y cómo el carcinoma en un momento dado invade. Y una vez que invade, ya se fue por todo el organismo. Había en el siglo XIX una teoría que el cáncer de mama era localizado y por eso se hacían las mastectomías radicales, que se quitaba la mama, se quitaban los músculos, se quitaban hasta los huesos. Pero eso ya no se hace porque el cáncer de mama no es localizado, el cáncer de mama es sistémico. Hay que ver que una vez que invade, se puede ir hacia otros lados. Y a veces tenemos metástasis muy tardías. Este es otro ejemplo. Estos son los genes, cómo van progresando, epitelio normal, adenoma pequeño, adenoma grande, cáncer y luego metástasis. Dentro de todo esto hay factores de crecimiento epitelial que son muy importantes. Hay un gen que se llama COX-2, hay otro que es el 15-PGDH, que es de prostaglandinas, y hay un factor de crecimiento tumoral beta. Todo esto actúa simultáneamente como haciendo que la célula se le activen sus vías de comunicación. Miren, es como tenemos mucho tránsito, hay mucho carro. Entonces, las vías de comunicación están estimuladas, van a producir un gran daño. Entonces van a haber los accidentes. Rápidamente, solo quiero ejemplificar que sabemos que hay cánceres de colon por alteraciones cromosómicas, o sea, los cromosomas que le mostraba el doctor Linares, que es lo que se llaman somáticas. Yo adquirí esas mutaciones por interacciones con el medio ambiente. Pero hay otras que son de línea germinal, como el cáncer hereditario no polipósico. Este línea germinal no está relacionado al medio ambiente, este está heredado. Pero miren, aun cuando lo heredemos, usualmente uno hereda un solo gen dañado. El otro gen tiene que dañarse también. Aun cuando lo heredemos, no quiere decir que vamos a tener la neoplasia. Hay que cuidarse, pero sí hay que saber que se está heredando. Ya que hay más ejemplos de cánceres somáticos y cáncer de línea germinal. Quiero terminar con esta diapositiva, que es lo que uno quisiera hacer cuando uno ve a un paciente en la clínica. Bueno, nosotros tenemos que poner atención a dos cuestiones: al tumor y al paciente propiamente. Al tumor y al paciente. Digamos que fuera un tumor de mama. El estadiaje clínico, ¿qué tan avanzado está? Le hago receptores hormonales, es triple negativo, también le hice la atención para HER2 y vamos a hacer análisis genómicos. Si es una señora que tiene cáncer de mama en la familia, vamos a investigar si no tiene un gen de cáncer de mama, que se investigue en sangre, no en el tumor. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con la persona, que son la farmacogenética. Esto que tengo acá, que es la detección de ADN, o sea, de material genético o células tumorales circulantes. Esto se hace en sangre, es lo que se llama la biopsia líquida. Es muy importante. La farmacogenética, el doctor la va a profundizar en esto,
resulta que nosotros, aunque tengamos el mismo tipo de tumor y tengamos aún la misma constitución genética, nosotros tenemos una genética propia que nos va a decir si la medicina que nos van a dar, nosotros la vamos a aceptar o no la vamos a aceptar. Si va a ser efectiva o no va a ser efectiva. Porque nosotros tenemos mecanismos de aceptación o de inhibición de esas medicinas, es lo que se llama la farmacogenética. Cuando se estudia un paciente, no solo se estudia el tumor, sino que se estudia a la persona. Y para seguimiento muy importante, las células tumorales circulantes. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que yo tenía para ustedes. Sí, continuamos con Julio Lau o preguntas, las pueden mandar y las contestamos al final. Bien, muchas gracias, doctor Garcés, por su presentación. Vamos ahora a pasar a la última presentación de hoy con el doctor Julio Lau, quien nos va a hablar un poquito más específicamente sobre algunas alteraciones genéticas presentes en mujeres y su relación con los tratamientos actuales. Adelante, Julio. Yo no veo a Julio. Hola, ¿qué tal? Oye, ahora sí, es que estaba apagado el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias por conectarse. Estoy viendo acá que hay bastantes personas conocidas conectadas. Gracias por acompañarnos. Están profesores, personas que hemos tratado casos de cáncer y casos de genética también. Entonces, gracias por acompañarnos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver dónde está acá. Acá está. Compartir pantalla. Eso, creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la importancia de estas pruebas genéticas. Como ya dijeron el doctor Linares y el doctor Garcés, pues solo recordando lo de cáncer familiar, hereditario y esporádico. Entonces, solo para tener ese concepto, sabemos que la mayoría de los cánceres o casi el 80% de los cánceres que nosotros vemos y tratamos son cánceres esporádicos, o sea que la mutación o algo sucede y no se identifica algún punto ahí donde haya alguna alteración que sea de origen familiar o hereditario. Ahora, la diferencia entre familiar y hereditario pues generalmente es donde sí identificamos una mutación genética en estos pacientes que les predispone a que tengan un cáncer, y el familiar pues no logramos identificar todavía esa mutación, pero sí tenemos una historia dentro de la familia que nos hace pensar de que sí es algo familiar, o sea que se repite ese cáncer en varias líneas de la familia. Por eso es importante la historia familiar. Vemos acá la historia de un paciente que el abuelo, los tíos, papás, hermanos fueron diagnosticados con cáncer de colon y algunos con cáncer de endometrio. Entonces ahí es cuando pensamos que puede haber un cáncer familiar o un cáncer genético. Por eso la historia familiar es importante y ha sido importante desde que estudiamos medicina. Nosotros siempre preguntamos, mire, ¿tiene antecedentes familiares de alguien con cáncer? Para determinar si este cáncer es hereditario o es genético. Pero conforme va pasado el tiempo, estas pruebas genéticas o estos análisis genéticos se han hecho más importantes y más populares o más accesibles a nuestros pacientes. Y vemos que, por ejemplo, en este reporte de pacientes con cáncer de ovario, se les hizo análisis de este gen que se llama BRCA y vimos que en el 44% de estas pacientes no había historia familiar. No había nadie en la familia que tuviera cáncer de mama o cáncer de ovario,
y al hacer el análisis, pues descubrimos que estas pacientes sí tenían una mutación genética que era la primera en la familia y que iba a ser algo importante porque podía heredarlas a sus hijos o nietos, ¿ya? Entonces, por eso los análisis genéticos pues, han sido importantes y van siendo más importantes. Y es lo que vamos tomando en cuenta ahora en el tratamiento del cáncer. O sea, tenemos la historia familiar, si hay historias de cáncer o no. Vemos el tipo de cáncer que tiene esta paciente y las características histológicas o de ese tumor. Y también vemos las características del paciente. Todo eso lo juntamos y vemos también mutaciones tanto del paciente como del tumor. Y en base a eso, actualmente seleccionamos los tratamientos de cáncer. Y eso quiere decir que actualmente nosotros podemos hacer o hacemos tratamientos individualizados o personalizados para cada paciente en base a muchas características de cada paciente. O sea, ya no es la fórmula como se hacía antes de que, bueno, tiene cáncer, dele quimioterapia y lo opera. De la misma forma a todas las pacientes. Ahora lo que hacemos es individualizar. Cada paciente se trata de forma diferente y con eso hemos tenido más éxito y es lo que llamamos ahora en oncología de precisión y es lo que hacemos. Dentro de la oncología de precisión, como ven, o sea, ya no tomamos lo que les decía de ejemplo, que a todas les hacemos o a todos les hacemos el mismo tratamiento, sino que hacemos un análisis genético y en base a eso, pues seleccionamos que el tratamiento A, por ejemplo, es adecuado para este tipo de pacientes, el B es para este tipo, el C es para este tipo, y vamos caracterizando a cada uno de estos pacientes en base a características genéticas, tanto del paciente como del cáncer. Y esto pues, lo dijo el doctor Linares y me pareció interesante, pues acá en el mundo, pues los seres humanos somos idénticos en nuestro ADN en el 99.9%. Somos iguales, somos idénticos todos. Y solo nos diferenciamos en un 0.1%. Que esa diferencia de 0.1% pues corresponde más o menos a 4 o 5 millones de pares de bases, que son estos, lo que el doctor Linares decía, el amarillo con el verde y el azul con el rojo, pues esta diferencia es de 4.5 millones, que es el 0.1%, solo para que se hagan idea de qué tan grande es el ADN. Vemos que la medicina ha avanzado a través de los años. Hemos ido cambiando. Hace unos años, cuando yo estudié medicina, cuando mucha gente más atrás estudió medicina, pues la genética era bastante así como, bueno, hagamos la historia, el árbol genealógico, saquemos un cariotipo, en base a esto podemos tomar decisiones o características clínicas, pero esto ha ido avanzando y ha ido cambiando a partir de este siglo o a principios de este siglo, porque las pruebas genéticas han sido más accesibles y ahora tenemos capacidad de secuenciar o de ver todo el genoma o todo ese ADN de la persona en un análisis. Eso ha cambiado y se ha vuelto más barato a lo largo del tiempo. Vemos que a principios del 2000 o de este siglo, solo secuenciar el ADN, o sea, ver el ADN de una persona o lo primero que se hizo, costó más o menos 100 millones de dólares. Entonces vemos que a través del tiempo, a través de 20 años, pues eso se ha vuelto más barato y surgieron tecnologías más avanzadas. Entonces, de lo que alguien podía tener 100 millones de dólares para que le secuenciaran su genoma, ahora está más o menos en $1000 y a alguien le pueden secuenciar todo el genoma para buscar si hay alguna alteración que nos produzca esa enfermedad o ese cáncer. Y eso ha hecho que la secuenciación o la utilidad de estas pruebas pues sea mayor en los últimos años. Y vemos que pues ahora podemos analizar
de lo que antes solo veíamos la forma del cromosoma o si algo cambiaba, ahora podemos analizar segmentos de ese gen o del ADN para ver si hay algo alterado. Entonces, esta tecnología cambió y ahora la tenemos disponible desde que era algo imposible para cualquier ser humano, ahora es algo que es de menor costo. Lo podemos tener accesible para el diagnóstico y para el tratamiento de este cáncer. Y ahora cada vez lo tenemos en menos tiempo. O sea, ahora podemos tener un análisis genético de una persona en un periodo de unas 2 o 3 semanas y eso nos ayuda a tomar decisiones. Y eso es porque tenemos máquinas más sofisticadas que pueden hacer análisis de secuenciación masivas. Por ejemplo, anteriormente solo podíamos analizar un gen en una muestra de un paciente. Ahora, por ejemplo, ya existen los paneles multigénicos, o sea, podemos analizar una cantidad de genes, o sea, por ejemplo, 30 genes de un paciente en muestras como puede ser tanto el tumor o la sangre, o algo tan fácil de tomar como es la saliva, porque el ADN que tenemos todos, pues está desde el pelo, la saliva, la piel, en cualquier célula del cuerpo, tenemos ADN que va a tener las mismas características o las mismas mutaciones que el resto de las células del cuerpo. Entonces podemos hacer estos análisis multigénicos que, si vemos acá, están relacionados varios genes a diferentes tipos de cáncer. Y esto pues se vuelve más barato. Este es un ejemplo de una muestra en saliva, de un análisis multigénico, donde no se encontró mutación y se analizaron estos genes, ¿verdad? O sea, que fueron varios. Y vemos que esta paciente pues tiene un riesgo pues bajo porque no hubo una mutación genética cuando se analizó, y el riesgo es cerca de la población general. Vemos que cada vez pues estas pruebas genéticas pues tienen más certificaciones o más controles de seguridad que nos da más seguridad a nosotros, tanto el que está tratando como el paciente, de que la información que tenemos es veraz. Y hay dos tipos de mutaciones. Esto ya o analizamos dos tipos de mutaciones. Esto ya lo dijo el doctor Garcés, solo para, digamos, como para entenderlo de forma diferente. Están las mutaciones germinales y están las somáticas, por ejemplo, en una paciente con cáncer. La germinal es la mutación que tenemos todos en nuestras células. O sea, cualquier tipo de célula en nuestro cuerpo del ser humano va a tener esa mutación germinal si está presente. Y la mutación somática es la que se analiza en el cáncer. O sea, ese tumor puede ser que tenga alguna variación genética que también nos sirve para tratamiento, que esa solo va a estar a nivel de las células del cáncer, no a nivel del resto de células. Y bueno, pues yo les voy a hablar algo de cánceres hereditarios, y me voy a enfocar más en ginecología porque pues yo soy ginecólogo, no soy genetista, pero a lo largo del tiempo pues he ido entendiendo un poco de esto y de lo que a mí me sirve para poder tratar a mis pacientes. Y les voy a hablar básicamente de dos, que son los más comunes o los que más le interesa a la mayoría de mis pacientes, que es el de mama ovario y el otro que se llama síndrome de Lynch, que son los más comunes en estos. Pues el de mama ovario, pues básicamente la mayoría son esporádicos, pero vemos que un 25% sí está relacionado a mutaciones, que la mayoría van a ser la mutación en el gen BRCA. Y el síndrome de Lynch, que ese se relaciona a varios tipos de cáncer, pero en ginecología se relaciona a cáncer de endometrio, pues vemos que la inmensa mayoría son esporádicos y un poquito van a ser relacionados a cosas genéticas. ¿Sí? Hay personas donde pensamos que puede ser cosas genéticas. Entonces, el de mama ovario. El de mama ovario, pues está relacionado a este famoso gen, el BRCA, o el BRCA, que ese prácticamente la mayoría lo conocemos porque lo hizo famoso Angelina Jolie, que ella tiene mutación en ese gen, y se hizo famoso porque ella se quitó las mamas y los ovarios secundario a este gen. Entonces, hay personas que tienen mutación en este gen. Digamos, todos tenemos este gen,
O sea, todos tenemos este grupo, lo que dijo el doctor Linares, todos tenemos nuestros 23 pares de cromosomas y estos genes los tenemos todos. Todos tenemos el BRCA1 y el BRCA2. Y esto lo que controlan es que, básicamente, que no se proliferen las cosas descontroladamente. Entonces, el gen está localizado en un pedacito del cromosoma 17 o el BRCA2 que está en el cromosoma 13. Y cuando estos se alteran o están mutados, quiere decir que no están funcionando bien. Entonces, cuando no están funcionando bien, las células, hay partes del cuerpo donde las células pueden crecer descontroladamente, no hay quien ponga un orden. Como dijo el doctor Linares, la célula está que es como una casa y el núcleo es la parte más importante y están dentro del núcleo, que es la familia, pues vemos que está, por ejemplo, la mamá, y si está la mamá, pues ella está marcando el orden, de que ordenen acá, pongan esto en orden, no ensucien la casa, pero si está alterada la mamá, pues todo va a estar desordenado y es cuando crece un cáncer, por explicarlo de una forma fácil de entender. Pero vemos que el cáncer de mama y ovario, o por ejemplo el de ovario, no solo está causado por mutaciones en el BRCA. Vemos que cerca del 75% está relacionado con el 1 y el 2, pero hay otro 25% que está relacionado con otros tipos de genes. Entonces, por eso es que ahora nos sirven los análisis multigénicos. Y vemos que esta paciente con cáncer de ovario, por ejemplo, se le mandó a hacer un panel multigen y había una mutación en un gen que no era el BRCA2, sino que el 1 o el 2, sino que era un CHEK2. Y eso, además de ese cáncer de ovario, le aumentaba el riesgo de tener cáncer de mama y aumentaba un poco también el de colon. ¿Por qué es importante mandarle a hacer análisis BRCA, por ejemplo, a nuestras pacientes? Por ejemplo, yo tengo a alguien que tiene familia con cáncer de mama o cáncer de ovario. ¿A quién le mandamos a hacer? Entonces, sospechamos o mandamos a hacer cuando tenemos, por ejemplo, un cáncer de, voy a meterme que en mama. Por ejemplo, en mama, si tengo una paciente que es menor de 40, 45 años con un cáncer de mama, pues tengo que sospechar que hay algo que es genético. Entonces, le mando a hacer. Si tengo una paciente que es menor de 60, 65 años, que tiene un cáncer triple negativo, que esa es una de las características que, bueno, ya lo mencionó el doctor Garcés, entonces a ella también le mandamos a hacer análisis genético. Si tengo una mujer, por ejemplo, que me dice, tengo un familiar hombre con cáncer de mama, pues esto no es común, entonces también le mandamos a hacer. O si tenemos una paciente que dice, bueno, es que tengo mi mamá con cáncer de mama, mi hermana con cáncer de mama, mi otra hermana con cáncer de ovario. Entonces, en ellas sospechamos que hay algo familiar. En ellas mandamos a hacer también análisis genético o si tienen ascendencia de ser judíos ashkenazi, porque vemos que ellos, esta raza, pues tiene más incidencia de este tipo de mutaciones. ¿Para qué nos sirve saber si alguien tiene la mutación? Primero, a nivel de la paciente. Por ejemplo, si tenemos una paciente que ya tiene cáncer y nosotros, cáncer de mama, por ejemplo, y nosotros sabemos que tiene una mutación BRCA, nosotros podemos hacer cosas que pueden ser profilácticas o preventivas, por ejemplo, las mastectomías doble, o sea, quitar de una vez las dos mamas, o también quitar los ovarios y las trompas en esta paciente de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque como sabemos que el ovario y las trompas también tienen riesgo, entonces de cierta forma disminuimos el riesgo de que esta paciente desarrolle un cáncer de ovario si tiene la mutación. ¿Qué podemos hacer? O sea, eso nos puede servir en la paciente que ya tiene cáncer. Pero como esta paciente ya tiene cáncer, también tenemos que pensar en los hijos o las hijas y las hermanas o hermanos. Pacientes que tienen mutación BRCA, por ejemplo, hijos o personas que tienen la mutación y no tienen cáncer, pues se hacen exámenes más frecuentemente. Por ejemplo, exámenes de mama. Usualmente iniciamos
desde adolescentes, o sea, o desde que están en los 20, 25 años, o 10 años antes de que le dio al primer caso de la familia, y empezamos con análisis clínico y realizamos resonancias de mama para detectar que no crezca o que no tengamos ese cáncer de forma temprana. También podemos hacer mamografías y ultrasonido a partir de los 30 años. Y en esa paciente ya tenemos que ir pensando en que podemos hacer una mastectomía doble o preventiva ya cuando esté cerca de los 30 o 40 años. A veces se pueden utilizar medicamentos para disminuir el riesgo, especialmente tamoxifeno o raloxifeno, pero ese es especial, solo en las pacientes que tienen esa mutación que es en el BRCA2, porque se ha visto que ellas tienen más tipos de tumores que son dependientes de hormonas, entonces eso nos ayuda a disminuir el riesgo. Entonces, es de ayuda tener saber este tipo de mutaciones en estas pacientes, tanto para la paciente como para la familia de la paciente. En relación al cáncer de ovario, alguien que tiene mutación BRCA2, también podemos hacer cosas que son preventivas, o sea, o para detectar de forma temprana. El ovario, pues, es el enemigo silencioso, el cáncer que crece de forma escondida en la mayoría de pacientes, y si tiene mutación BRCA, pues va a ser más. Entonces, con ellas empezamos con exámenes ginecológicos, igual en los 20 años, y ultrasonidos más CA125 cada 6 meses. En la población general, en alguien que no tiene mutación, hacer ultrasonidos y CA125 realmente no sirve para nada para detectar cáncer de ovario, pero se ha visto que en las que tienen mutación sí sirve. Y a estas pacientes eventualmente se les quitan los ovarios y las trompas de falopio para prevenir que el desarrollo de un cáncer si tienen la mutación. Usualmente esperamos más o menos a que ellas tengan sus hijos o cumplan su fertilidad, y alrededor de los 40 años estamos quitando los ovarios para disminuir ese riesgo de que desarrollen ese cáncer. ¿Qué otras cosas nos pueden servir las mutaciones? Actualmente también nos pueden servir para dar tratamiento. Por ejemplo, en cáncer de ovario, tanto si una paciente tiene mutación somática, que eso dijimos que era en el cáncer, o mutación germinal, que es a nivel de ellas, en el BRCA2, pues hay medicamentos que pueden ir orientados a estas pacientes porque tienen ciertas anormalidades en sus genes que hace que esta célula pueda permanecer más tiempo viva, esta célula de cáncer. Entonces se da medicamentos para tratar de eliminar esta célula de cáncer, y nos sirve especialmente a las que tienen mutación BRCA. Entonces, actualmente a todas las pacientes que tienen cáncer de ovario epitelial, que es un tipo de cáncer de ovario, les mandamos a hacer análisis de esta mutación genética. Hay otro tipo de mutaciones o de análisis genético en el tumor o en el cáncer que analizamos, que eso lo mencionó el doctor Garcés. Actualmente las más famosas o las más conocidas son estas 4, una que se llama Oncotype, el otro es Prosigna, EndoPredict y MammaPrint. Usualmente en Guate podemos hacer 3, Oncotype, Prosigna y EndoPredict. MammaPrint no lo podemos hacer porque hay que mandar tejido en fresco, entonces eso es difícil. Y para lo que nos sirve esto es analizar genes en el cáncer que nos puede dar un pronóstico de esta paciente o una probabilidad de recurrencia. ¿Qué utilidad tiene hacerle este análisis a alguien que ya tiene cáncer? Por ejemplo, alguien que tiene un buen pronóstico, podemos evitar darle quimioterapia a esta paciente con ese análisis genético, si sale de buen pronóstico. Entonces nos da una base para evitar darle este medicamento. Beneficio que tiene, pues me evito una quimioterapia que puede tener efectos adversos y que en estos casos de buen pronóstico probablemente no la necesite. Entonces, solo con hacer estos análisis genéticos nosotros podemos saber qué pronóstico, qué probabilidad de recurrencia o el pronóstico que pueden tener estos pacientes con cáncer de mama. Por ejemplo, Oncotype también tiene este mismo análisis en pacientes que tienen cáncer de próstata o cáncer de colon, que también nos puede ayudar a la toma de estas decisiones. Solo con analizar los genes en este tumor.
Vamos a hablar un poquito de lo del síndrome de Lynch. Este igual es una mutación de varios tipos de genes, que son estos, el MLH1, 2, 6, el PMS2. Y esto lo que nos da, es raro el síndrome de Lynch, que es el 2%, y esto lo que nos da es mayor probabilidad de cáncer de endometrio o cáncer colorectal, y un pequeño porcentaje también ovario. Entonces, sí es importante, por ejemplo, en pacientes jóvenes, usualmente menores de 40 años, que tienen un cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es la parte de adentro del útero, de la matriz. Usualmente da en mujeres que son mayores, 60 años, 70 años, y no da en las jóvenes. Entonces, cuando tenemos un cáncer de endometrio en alguien que es joven, pues tenemos que sospechar de que tenga un síndrome de Lynch o tenemos que descartarlo. Si esta paciente tiene síndrome de Lynch, pues también puede tener una alta probabilidad de tener cáncer de colon o de ovario. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente que sabemos que tiene un síndrome de Lynch? Pues tamizamos al resto de la familia, porque el resto de la familia también puede tenerlo, y podemos hacer en la paciente y en los familiares los estudios de tamizaje, o sea, las colonoscopías que usualmente se empiezan a los 50 años y se hacen cada 5 años. Pues en estas pacientes, pues empezamos las colonoscopías antes, cerca de los 30, 40, y las podemos hacer de forma más frecuente, cada año, cada 2 años, porque tienen más probabilidad de desarrollar un cáncer de colon. Igual, como tienen la probabilidad del cáncer de endometrio, que es lo que sangra durante la menstruación, pues estamos en control de cómo es los sangrados. Y entonces, si esta paciente nos dice, mira, ahora los sangrados están más abundantes, pues tomamos biopsias y podemos diagnosticar un tipo de este cáncer. Hay forma de prevenir el cáncer de endometrio, o sea, o disminuir el riesgo utilizando anticonceptivos orales o colocando unas T que son hormonales, que eso disminuye el riesgo de que desarrolle un cáncer de endometrio. O la cirugía, por ejemplo, en alguien que ya tiene síndrome de Lynch y ya tiene fertilidad completa, pues lo que hacemos es quitar el útero porque tiene mucha probabilidad de que desarrolle un cáncer. El doctor Garcés también mencionó algo de farmacogenómica, y esto es lo que utilizamos ahora muy frecuente. Voy a hablar de esta prueba porque es la que más utilizo, y es una prueba desarrollada por Mayo Clinic. Y la farmacogenómica básicamente es analizar genes que yo tengo que me ayudan a metabolizar los medicamentos que el médico me receta. Y eso incluye todo tipo de medicamentos, no solo a nivel de cáncer. Entonces, se ha visto que el análisis de farmacogenómica nos puede ahorrar mucho dinero y muchas complicaciones, y lo vemos en términos de dinero y de complicaciones. ¿Por qué? Porque las personas pues son diferentes. Entonces, usualmente el mismo tratamiento no sirve para todas las personas. Y eso quiere decir, entonces, analizamos el tipo de fármaco con los genes de la persona. Y en base a eso podemos elegir que este medicamento le va a servir al grupo de personas que están, por ejemplo, en verde, y hay un grupo de personas que les va a causar efectos adversos mínimos y a otras les va a causar efectos adversos muy severos, o no les va a hacer efecto este medicamento. Eso nos sirve en cáncer porque sabemos que hay algunos medicamentos que no le van a funcionar a todas las pacientes, y también nos sirve en los medicamentos que damos para disminuir efectos adversos en pacientes con cáncer, por ejemplo, medicamentos para el dolor, para gastritis y todo esto, que a algunas les funciona y a algunas les dan muchos efectos adversos. Entonces podemos predecir esto. ¿A quién le va a dar efectos adversos y a quién no le va a funcionar? Y podemos individualizar, y esto se llama medicina de precisión. O sea, quiere decir que si uno se toma una pastilla, no le va a hacer el mismo efecto a todos. ¿Por qué? Porque el rango terapéutico está en un nivel para que haga efecto. Entonces, si tenemos alguna mutación en estos genes, puede ser subóptimo, y eso quiere decir no me va a hacer efecto la medicina, o se puede acumular dentro del cuerpo y nos puede causar efectos secundarios. Y esto es lo que estudia la farmacogenómica. ¿Qué es lo que hace el cuerpo con el medicamento y cómo el medicamento actúa en el cuerpo? Entonces aquí
Usualmente se toma análisis de varios genes y eso nos puede predecir si este medicamento me va a causar efectos adversos, me va a funcionar bien o no va a tener ningún efecto en mí. Eso, por ejemplo, y me imagino que muchas de las personas que están escuchando, por ejemplo, pasa en cardiología, en alguien que tiene hipertensión, que dice, bueno, el cardiólogo ya me puso 4 medicamentos para la presión y no se me controla, y probablemente al hacer el análisis de farmacogenómica vemos que este paciente, pues es de 3 de esos 4 medicamentos, pues no le hacen efecto y no le sirven. Entonces solo está gastando su dinero por gusto. Y eso es lo que hace, disminuir efectos adversos, mejora la dosis, mejora la adherencia porque el medicamento va a ser más efectivo, disminuye los gastos y cambia el paradigma de ser algo reactivo a algo más preventivo. Entonces, en eso consiste la farmacogenómica. Entonces, hasta ese punto podemos llegar de analizar los genes del paciente para escoger el medicamento que necesitamos. Y eso es escoger la dosis correcta en el paciente correcto y el medicamento correcto. También análisis de genes o del medicamento podemos hacer en base a mutación del tumor para ver qué medicamento puede actuar en ese tumor y va a ser más efectivo. Y eso es más que todo. Ya no los aburro más hablándoles de esto y espero que les haya servido. Muchas gracias. ¿Algunas dudas? Ahorita Pierre tiene que... Muchas gracias, Julio. Bueno, hay varias preguntas que nos están haciendo a través de la plataforma. Bueno, ahí les voy a ir diciendo acá en orden de cómo las fueron presentando. Nos pregunta Mariela Jiménez, ¿cómo se determinan las mutaciones germinales? Y por ahí después había otra pregunta también en cuanto al cáncer somático. Tal vez alguno de ustedes podría profundizar un poco más entre la diferencia de germinal y somático y cómo se va a definir o a encontrar cada uno de estos. Bueno, la parte germinal, como dijimos, es las células que tenemos en todo nuestro cuerpo. Esas van a tener el mismo tipo el mismo ADN, la misma información, todas estas. Entonces, si hay una mutación o algo está alterado en una de estas células, por ejemplo, hay una mutación BRCA en una célula, en la parte germinal, va a estar alterada en todas las células de nuestro cuerpo. ¿Cómo se determina? Pues se puede hacer con un análisis de sangre. Podemos tomar sangre y mandarla a analizar. Podemos tomar saliva y lo podemos mandar a analizar, que esas son las dos formas más comunes. Entonces ahí con una célula que vaya y con que vaya ADN, se introduce en una máquina, esta máquina hace el proceso de secuenciación de todo ese gen y dice, aquí hay una mutación. Y si hay una mutación en esa célula, pues hay en todas las células de nuestro cuerpo. Eso es germinal. La somática es en el cáncer. Entonces, probablemente no tengamos en el resto de células del cuerpo, pero sí, por ejemplo, en el cáncer. Un ejemplo es el cáncer de ovario, que es usualmente buscamos la mutación somática del BRCA. Entonces, eso sí, tomamos un bloque de tumor o un pedacito de tumor y ese se manda a analizar para ver si tiene esa mutación, que también nos sirve para dar tratamiento. Espero haberlo explicado de una forma fácil. Yo creo que sí es muy sencillo de entenderlo como lo has explicado. Creo que otra cosa importante es que las mutaciones germinales se heredan. Exacto. Las mutaciones somáticas, se van desarrollando conforme se va desarrollando el cáncer, ¿no? Entonces, esa es una también diferencia importante. Nos pregunta Karen, en su familia tiene 3 tías maternas con cáncer de mama. Actualmente, ¿qué tipo de mutaciones estarían más frecuentemente relacionadas con lo que ellas han tenido? ¿Y qué tanta susceptibilidad podría tener su familia de presentarlo? Dice que la primera tía tuvo 40 años cuando fue diagnosticada
la segunda 39 y la tercera 38 años. Ella actualmente tiene 23 años y tiene mucha preocupación al respecto. No, pues la probabilidad de ella sí es muy alta, porque la mayoría fueron abajo de 40, y son 3 en la misma línea. Tuvo cáncer de mama, pero sí en esa línea sí tiene una probabilidad muy alta, y a ella sí valdría la pena hacerle un análisis. Y aquí es importante, bueno, al haber 3 familiares jóvenes del antecedente, pues el primer paso debiera ser analizar genéticamente a una de estas pacientes que ya desarrolló la enfermedad. Karen, creo que ese es el primer paso que debe realizarse. Posteriormente, una vez identificada la mutación, entonces ya se puede analizar esa parte específica del gen en el resto de la familia para determinar el riesgo que se pueda tener. Y es importante saber que cuando hay una mutación de BRCA, generalmente el 50% de la descendencia es quienes pueden tener la mutación. Entonces, como dice Julio, pues ante estos antecedentes creo que es importante que se haga un análisis importante de todo tu árbol genealógico para determinar el riesgo. Bueno, vamos a pasar acá a otras preguntas. Pregunta Sofía, si el cáncer que es provocado por virus se puede transmitir o heredar a los hijos. No sé si el doctor Garcés nos pudiera ayudar con esa pregunta. No, en lo absoluto, no hay posibilidad de transmitirlo, heredar a los hijos. Hay muchos virus que causan cánceres, ¿verdad? Hay virus que causan linfomas, hay virus que causan carcinomas, el virus del papiloma humano, ¿verdad? Cáncer de cervix, cáncer anal, pero que una persona lo tenga, de ninguna manera lo va a heredar. Y no lo va a heredar porque ese no es un tumor de célula germinal. Ese no es un tumor que lo adquirió a través de una célula germinal, ¿ya? Ese es un tumor que se adquirió como somática. Lo importante en los germinales es que los genes que se heredan en los germinales usualmente son recesivos, no son dominantes. Entonces, aunque tú heredes un gen anormal, el otro está bueno. Para que la enfermedad se desarrolle, vas a tener que tener el otro gen alterado por algo medioambiental que te altera el otro gen. Si no, no desarrollas la enfermedad. O sea, que el hecho que seas de una familia no necesariamente quiere decir que vas a tener la enfermedad. Lo que sí es muy importante es que si tienes, si en la familia tienes el gen, hay que hacer todas las medidas de prevención para que el otro gen no se afecte, ¿ok? Es una llamada de atención bien importante. Entonces quisiera agregar algo ahí para diferenciar lo que decía Miguel. Esa es la parte de la pregunta si se hereda, pero no fue esa la pregunta, pero es importante que sí se sepa que sí se puede transmitir. Y ahí la importancia de ahorita controversial sobre el papiloma, sobre todo el desarrollo de cáncer cervical en mujeres. Ese es otro tema que ya se habló anteriormente, las vacunas, etcétera. Pero sí, este tipo de virus específicamente se puede no heredar, pero sí se puede transmitir. Y ahora en Guatemala también ese mismo virus lo estamos viendo en gente en cáncer, lo que nosotros llamamos cavidad oral. Y lo que sabemos es que es por una transmisión de ese virus. Muy importante, como dice el doctor Garcés, no se hereda, pero sí se puede transmitir. Sí, en esto de la transmisión, me parece también importante recordar que ya hay vacunas que previenen muchos de estos virus. El virus del papiloma humano se previene con la vacuna para el virus del papiloma humano, que se recomienda aplicar a niños y niñas. Ahorita creo que las últimas recomendaciones es a partir de los 9 años de edad. El virus de la hepatitis B también se puede prevenir con la vacuna para la hepatitis B. O sea, ya tenemos muchas vacunas que previenen los virus, solo nos falta encontrar la vacuna del COVID. Estamos en eso. Linares, usted mencionó un poquito acerca de
hábitos y de, ¿cómo se llama? Algunos comportamientos que pueden ser nocivos. Minor nos pregunta cómo influye la actividad física y el desarrollo de cáncer y cómo pudiera estar relacionado esto con la genética y en el desarrollo de un cáncer en específico. La genética, si hablamos de la parte heredada, definitivamente nada que ver, pero es un hábito. Lo que está preguntándole es un hábito. Y los hábitos, el sedentarismo, la dieta, los hábitos perniciosos como el tabaquismo, el alcohol, la exposición solar, sí definitivamente son de esas mutaciones genéticas adquiridas, que ya puede haber una mutación normal, pero que no se vaya a manifestar en nada. Y estos componentes exógenos del medio ambiente vienen a facilitar, a promover o a estimular el crecimiento de ese tipo de cánceres. A la actividad física, si la queremos ver, más bien va del otro lado, del lado positivo, del lado preventivo, opuesto al sedentarismo. Muchas gracias, doctor. Julio, pregunta Yolanda. Tú tocaste este tema. Pregunta sobre el papel de los paneles multigénicos como herramientas preventivas. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, nos sirve de forma preventiva en casos seleccionados. Por ejemplo, el caso de la paciente que tiene 3 familiares con cáncer de mama. O sea, valdría la pena hacer un panel multigénico donde identificamos no solo si hay mutación BRCA, porque puede ser que ese cáncer en esa familia no sea de BRCA, sino que de otros. Identificamos otro, si hay mutación de otro tipo de genes. Ahora, en alguien que no tiene antecedentes, solo por hacérselo un panel multigénico, tal vez no vale la pena hacerlo si no tiene antecedentes de algo de familia. Hay una pregunta que es interesante, creo yo, porque en la consulta de nosotros, los clínicos, muchas veces se nos aborda con esta interrogante y la pregunta de Miguelina creo que es válida aclarársela. ¿Cuál es la diferencia entre un cáncer hormonal y un cáncer genético? O explicarle más bien a qué le llamamos cáncer hormonal y esta diferencia, porque muchas veces creo que las pacientes están confundidas en que o su tumor depende de hormonas o depende de genes. Podríamos tal vez aclararle un poquito esto a alguno de los panelistas. Ya, sí, vamos a ver, aquí lo importante es diferenciar entre lo que son tumores somáticos que no se heredan y tumores germinales que se heredan. Un tumor germinal es uno que existe en alguien de la familia, el papá, la mamá, puede ser más alejado, lo que hay que del gen que se va heredando. Y cuando tú tienes, por ejemplo, cáncer de mama, indudablemente que hay una influencia hormonal, es sensible a estrógenos. Y el estrógeno lo produce un gen, pero todas las mujeres tienen un gen que les va a producir ese estrógeno. Eso no es germinal, eso no se está heredando. Y es importante que se diferencie porque no tiene nada que ver con tener el receptor de estrógeno a que eso se esté heredando. Lo heredable es solo en familias. Lo heredable es que se pasa del papá o la mamá a los hijos, a la descendencia. No sé si estoy siendo claro. Sí me gustaría agregar algo sobre la pregunta y es sí, en general consideramos el cáncer de mama como manejado, estimulado por estrógenos, por hormonas. Entonces hay un montón de factores que contribuyen a eso. La edad en que la paciente comenzó a menstruar, la edad en que terminó a menstruar, el número de embarazos que tuvo, la obesidad, que es un reservorio de estrógenos. O sea que si hay una relación entre estrógenos o hormonas, en este caso estrógenos y cáncer, pero no como dice el doctor Garcés, que eso se herede. Es muy diferente. Pero lo heredado, si hay una herencia, como lo que habló el doctor Garcés y el doctor Lau,
como las mutaciones que hablaron, el BRCA1, BRCA2, puede producir cáncer. Las hormonas, una disfunción de esas hormonas también puede producir cáncer. Y bueno, recordar lo que mencionábamos al principio, ¿eh? O sea, todos los cánceres, independientemente de que si es una mutación, un cambio genético heredado o desarrollado, todos llevan un trasfondo genético, todos los tipos de tumores, y de estos, pues algunos van a depender de hormonas, otros no van a depender de hormonas, sino de otro tipo de vías celulares. Entonces, en general, todos los cánceres tienen un trasfondo genético y algunos de ellos, la mayoría dependerán de hormonas. Por aquí estaba preguntándonos también, permítame, David nos preguntaba, él es un paciente con cáncer de próstata que tiene una carga familiar importante. Dice él que su abuela materna tuvo cáncer de mama, un tío de parte de la mamá aparentemente también tuvo un cáncer de mama, y él pregunta sobre la probabilidad de que sus hijos pudieran tener cáncer de, pues, o que llegue él a tener un cáncer avanzado. No sé si alguno de los panelistas le quiere responder a David. Creo que yo le respondí a él por escrito. Sí, lo que tenemos es una incidencia un poco mayor de cáncer, nos alerta. Pero si quisiéramos ponerle una línea, digamos, de herencia por los tipos de cáncer que él menciona, es un poco difícil. Lo único que podemos decir es que es una historia familiar, perdón, muy fuerte en cuanto a cáncer. Y sí, podría uno alertarlo, pero no pensar que está heredando el cáncer, es por el tipo de cáncer específicamente que él está hablando. Bueno, yo creo que esto responde a muchas de las preguntas que nos hacen varias personas de la audiencia en cuanto a algunos antecedentes familiares y su probabilidad de desarrollar cáncer. Yo creo que esto es muy individualizado y creo que es bien importante que en estos casos ustedes se aboquen a un profesional para que les haga un examen completo de todo su árbol genealógico y se determine la necesidad de realizar test genéticos que puedan ayudar a predecir el riesgo más específicamente en el caso de cada uno de ustedes, dependiendo de la historia familiar que haya. Yo quisiera añadir algo en esa pregunta, Pierre, porque un consejo que se le puede dar a cualquier familia es que se haga su árbol genealógico. Vámonos a los abuelos, los tíos, qué enfermedades padecieron y de qué murieron. Y eso nos va a decir a nosotros el riesgo que tenemos. Y no solo en cáncer, en enfermedad cardiovascular, en muchas enfermedades crónicas, porque miren, el cáncer se desarrolla o bien porque hay una alteración genética somática, no que la heredé, por el medio ambiente, ¿verdad? O porque estoy heredando un gen. Pero cuando yo hago un árbol genealógico y yo veo que muchas personas de la familia tienen un tipo de cáncer, eso puede ser también en relación ambiental. Por ejemplo, si alguna familia vive en un lugar donde hay asbesto, pues le va a dar cáncer de pulmón. Si una familia es muy fumadora, le va a dar cáncer de pulmón a la familia también. Entonces, esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque el hecho que sea familiar no necesariamente lo hace hereditario. El hecho que sea familiar puede ser puramente ambiental. Pero sí, el consejo de hacer el árbol genealógico familiar, eso sí es un consejo que todos deberíamos de tenerlo en cuenta. Bien, ya hay una pregunta acá. Silvana pregunta si los cánceres de tiroides pueden ser hereditarios, ya que ella y su hermana lo han padecido. Miguel. El cáncer de tiroides puede ser parte de un síndrome.
pero es muy poco probable, muy poco probable. Y la causalidad del cáncer de tiroides tampoco está muy clara. Yo no le puedo decir ni siquiera qué hay en el medio ambiente que se ve. También hay muchas variedades de cáncer de tiroides. El cáncer medular de tiroides tiene factores de riesgo totalmente diferentes que sí se asocian a problemas genéticos. La respuesta ahí es qué tipo de cáncer de tiroides es, qué histología es, y entonces podríamos ver, ¿verdad? Esa es una buena pregunta para que la consulte con un experto en tiroides, porque depende del tipo de cáncer de tiroides. Si es un medular, sí puede estar asociado a algún síndrome genético. Bueno, pues en aras del tiempo, no sé si alguno de los panelistas quisiera agregar algo a lo que ya hemos platicado o responder alguna de las preguntas que hayan visto ahí en el chat. Doctor Linares, ¿alguna última, algún Sí, último? yo creo que eso es importante. Uno, eh, desafortunadamente, la incidencia de cáncer va en aumento, eso no hay ninguna duda. Pero algo que y lo digo porque si nos entendieron bien sobre lo que es el cáncer heredado y todas las posibles mutaciones genéticas, es como una alerta. Yo creo que nosotros tres estresamos eso. Y es que, y a mí a todos nos ha sucedido, dice, no sé cómo me pasó a mí, si yo no tengo historia de cáncer, en mi familia no hay cáncer. O yo no me preocupo porque en mi familia no hay cáncer. Entonces, creo que es importante entender que ese cáncer heredado es un porcentaje muy bajo. Tenemos todas esas mutaciones genéticas que se dan y se pueden dar espontáneamente. Y desgraciadamente, el medio ambiente no nos está ayudando y por lo tanto ese cáncer esporádico va en aumento. Entonces, el hecho de no tener un familiar con cáncer no nos da ninguna garantía que a nosotros no nos vaya a dar. Por otro lado, cuando ya hay varios miembros de cáncer, no quiere decir que sea genético, pero sí a todos nosotros entendemos que sí hay una prevalencia y por lo tanto debemos estar alertas. A mí me gustaría, para cerrar, dar dos ideas. Una, el cáncer es prevenible. Es prevenible si nosotros sabemos cómo hacer, si tenemos un estilo de vida sano. Lo más importante del estilo de vida sano es no fumar. Después la dieta. Alrededor del 30% de los cánceres se asocian a dieta. Dieta y obesidad. La obesidad es un gran factor de riesgo para cáncer y para muchas enfermedades más. Entonces, no fumar, dieta sana, mantener el peso adecuado y hacer ejercicio. Las personas que viven con estos hábitos, con este modo de vida, están mucho más protegidas del cáncer que las personas que no lo respetan. Y lo otro que me parece que debemos hacer énfasis, aunque va a haber un webinar de eso, es en el diagnóstico temprano. Porque ya dijimos, cáncer de mama, no hablamos de diagnóstico temprano, no hablamos tampoco mucho de prevención, que también se puede prevenir, pero hay que hacerse la mamografía. Yo sé que ese es un tema que vamos a tocar posteriormente, pero no lo quiero dejar de mencionar. La mamografía en cáncer de colon, hay que hacerse las colonoscopías en forma sistemática, próstata, el antígeno prostático específico. O sea, decirle al público que el cáncer se puede prevenir, puede diagnosticar tempranamente, y que es un esfuerzo que debemos hacer en ambos sentidos. Bueno, Julio. eso como un mensaje final, solo, eh, bueno, cada vez tenemos más armas para tratar el cáncer y la genética pues se está volviendo una arma muy especial o que podemos utilizar tanto en personas que tienen cosas hereditarias o cánceres hereditarios o familiares, como personas que no tienen cánceres hereditarios. Podemos usar su genética para escoger e individualizar cada tratamiento y eso nos mejora nuestras probabilidades de éxito
para curar a estos pacientes. Recuerden que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, o sea, involucra tanto oncólogos de los diferentes tipos, como patólogos, psicólogos, genetistas y todo esto. Entonces, entre todos, pues logramos hacer algo para individualizar estos tratamientos y cada vez utilizamos más estas herramientas genéticas para mejorar estos tratamientos. Y nosotros en Integra pues estamos subidos en ese barquito para tratar de mejorar esos tratamientos y que nuestro éxito en nuestros pacientes sea mejor. Bueno, pues muchas gracias a los 3 panelistas por sus exposiciones y por haber respondido las preguntas que nuestros amigos nos plantearon hoy. Antes de irnos, queremos invitarlos para que la próxima semana nos puedan acompañar. Sabemos que cáncer, aparte de todo lo físico, de los tratamientos, lo genético, etcétera, hay una carga emocional, un impacto mental para todas las personas que padecen la enfermedad, y no solo las personas, sino también su entorno familiar. Por lo tanto, como una de las cosas integrales que debemos conocer al momento de tener un familiar o de ser diagnosticado con cáncer es el impacto que puede haber por esto. Y entonces la otra semana, este mismo día, miércoles, vamos a tener a la licenciada María Mercedes Galvez y a la licenciada Mónica Ruiz, ambas psicólogas clínicas, quienes van a abordar este tema. Así que desde ya los invitamos y pues por hoy les deseamos buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.